Seguimos aquí en IP Noticias, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron 23 minutos de las 8 de la noche. Vamos a escuchar al flamante ministro de Economía acerca de esta propuesta para convertir los planes en empleo. A ver en qué consiste. En el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo, quiero ser muy claro, vamos a habilitar un mecanismo por el cual aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, mantiene durante un año el plan como base, el empleador paga la diferencia del salario de convenio más la RT y la obra social. Al año, el trabajador tiene que optar si se queda en el trabajo o si vuelve al plan, entendiendo que tener el beneficio de trabajo registrado con obra social y con derecho a la jubilación va a hacer que ese puente que cruza el trabajador que hoy está en un programa, de alguna manera lo sienta o se sienta cobijado para mantener el trabajo. Luis, ¿pensás que es posible, que es un plan factible? ¿Va a servir esto que está proponiendo Sergio Massa? Bueno, yo creo que sí, porque además para quienes desde posicionamientos ideológicos muy lamentables criticaban a esa mujer que hablaba de que como ella le alcanzaba para vivir sin trabajar con lo que cobraba alrededor de distintos planes sociales, yo digo que esa mujer hacía lo que en otro nivel hace un empresario o hace cualquiera, que en realidad evalúa sus ingresos y dice, bueno, si yo puedo subsistir con un ingreso que entre varias cosas me puede dar algo que me alcanza por lo menos para comer y hacer ciertas cosas, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, creo yo que lo que hay que incentivar también es la cultura del trabajo. Ahora, la cultura del trabajo la incentivas con plata. Claro, la incentivas con ingresos, la posibilidad con buenos salarios. Digno. Total. Porque también es cierto, escuchábamos a esa otra mujer que decía lo que le costaba de repente la posibilidad de tener que ir a cumplir 8 horas de trabajo, le implicaba poner un personal, iba a cumplir 8 horas de trabajo por 25 o 30 mil pesos y tenía que pagarle a alguien para que le cuide a los hijos. Por lo tanto, creo yo que la subsistencia por un tiempo largo de lo que son los planes sociales, más las asistencias para los sectores más desprotegidos, como es la tarjeta alimentaria, como es la UH y todo lo demás, tienen que ser cosas que incentiven a trabajar al mismo tiempo que hagan que la persona pueda vivir dignamente con su trabajo más lo que la asistencia del Estado, ¿no es cierto? Anto, vos sabés que yo camino una calle, una avenida, veo que un montón de comercios están buscando gente, mucho apunta a extranjeros, porque dicen condición tener documentos, o sea, evidentemente apunta a extranjeros que tienen una situación un tanto irregular a los cuales les pueden pagar menos, pero seguramente ese comerciante me va a decir, y la verdad que más no puedo pagar. ¿Cómo se resuelve esa situación? Es más o menos el mismo ejemplo de antes, ¿no? Los empresarios buscan aumentar sus beneficios, siempre minimizar costos y aumentar las ganancias. ¿Y los trabajadores también? Es lo mismo que todos los agentes económicos, digamos, trabajadores y empresarios. No me parece una mala idea lo que veníamos diciendo de transformar los planes en trabajo, y ahí podrías más o menos equiparar, ¿no? Porque si una parte tenés que pagar vos, pero también otra parte te paga el Estado, ahí ya quizás te queda más o menos en el cálculo económico que hace un empresario, sale capaz lo mismo que esto que estábamos mencionando, pagar directamente salario bajo, porque le sirve a los dos, el empleado, porque va a recibir un salario más alto, una parte subsidiada, una parte pagada, y el mismo se va a beneficiar el empresario mismo, y va a tener un trabajador quizás más motivado también, porque va a tener un mejor salario. Y después, si ya entrenó al empleado y funciona, no le va a convenir que se vaya y lo va a mantener también. Entonces yo creo que la salida puede llegar a ser esta, intentar transformar los planes en trabajo, no me parece una mala opción. Ayer Luis hablaba con un empresario pyme, me contaba, él proponía que se haga algo así, que además se generen créditos, estímulos para las pymes. Y me daba una hipótesis que me pareció interesante, no la había escuchado. Me decía, esto va a incrementar la productividad, va a aumentar la oferta y por lo tanto va a bajar la inflación. ¿Qué pensás de esa hipótesis? Bueno, ese es el camino productivo para bajar la inflación, es decir, al camino de la emisión y la asistencia permanente, que ya evidentemente se mostró que no da resultado, la posibilidad de crecimiento
con la posibilidad que a partir de allí el Estado tiene inclusive después más recaudación a partir de ese crecimiento, porque de última, inclusive el individuo más pobre cuando gasta en algo está pagando el IVA y con eso ya también está contribuyendo con lo suyo a la posibilidad de lo que se recauda. Me parece que es un buen camino, es un camino virtuoso, ¿no es cierto? Es decir, que está haciendo que verdaderamente eso tenga cierta sustentabilidad, porque si no lo otro es, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana, porque hay un momento que, sea porque se tome mucha deuda o sea porque se emita mucho, explota la crisis. Esto es lo que tenemos que evitar, salir de la crisis cíclica y entrar en un contexto que seguramente no va a ser un contexto de riqueza, va a ser un contexto muy ajustado para todos, pero un contexto que permita una vida digna y que al mismo tiempo permita un crecimiento de la economía con una cultura del trabajo. Vuelvo a insistir, tampoco nadie puede pensar que alguien puede sostener a toda una familia con 6 horas de trabajo. Acá hay que dejar que sea el empleo público el lugar o la guarida donde todo el mundo intenta estar porque es lo que le da estabilidad. Acá tiene que ser el empleo privado y además el empleo que genera riqueza, porque esto también es otro tema que hay que tener en cuenta. Quienes prestamos servicios, sí, obviamente hacemos un trabajo útil, el servicio comunicacional, el servicio de salud, el servicio administrativo, pero los que generan riqueza son los que ponen una semillita y sacan un fruto que se vende, o los que extraen un determinado, un determinado recurso que nos produce energía y que nos da dinero. Verdaderamente el que produce la transformación de un elemento y la industria en ese sentido es el ejemplo cabal. Entonces, tenemos que ir a que sea el sector privado el que genere la verdadera riqueza, para que entonces sí, el Estado, seguir estando presente, es muy importante que lo esté, porque la gente no se autorregula sola. La regulación y la armonización entre los distintos sectores es justamente la responsabilidad del Estado. Para eso tenemos que estar. Pero el sector privado es el que tiene que generar y le tenemos que dar todo el aliciente posible para que genere la riqueza que todos necesitamos. Anto, la medida del revalúo fiscal sumado a otra medida que no está relacionada directamente, pero hay como cierta tensión con el sector privado, como es el caso de poner la lupa sobre la sobrefacturación, subfacturación, exportaciones, importaciones. ¿Puede tener algún resultado fiscal positivo? Sí, estas medidas, bueno, el déficit fiscal, como sabemos, son ingresos del Estado menos gastos. Eso te da superávit o déficit. Nosotros podemos aumentar los ingresos y dejar los gastos iguales, o aumentar los ingresos y bajar los gastos, para intentar bajar ese déficit, que es lo que también nos está generando inflación. Entonces, todo lo que sea aumentar la recaudación y cuidar nuestras reservas va a beneficiar que nuestro déficit se achique, que es lo que necesitamos. Además, Sergio Massa se comprometió a llegar a un 2,5% de déficit con el FMI. Y bueno, si busca llegar a cumplir lo que está prometiendo, va a tener que aumentar el ingreso y achicar el gasto, que es lo que está proponiendo. O sea, está todo yendo para el lado de achicar el déficit. Entonces, me parece una medida adecuada. Y además, es muy importante cuando vos tenés estos regímenes de protección del dólar, que vos estás enfocado en cuidar los dólares para poder importar, para poder producir, que no te engañen, digamos, porque esos dólares que te están llevando es alguien que no puede producir porque no está frenado. Y eso ocurrió hace el mes pasado, digamos, que no había dólares y algunas empresas estaban parando. Es muy importante cuidar nuestros recursos escasos y así como también poder achicar el déficit. Luis, ¿hace falta más Estado en la regulación, en la fiscalización del comercio exterior? Yo creo que hace falta un Estado donde la corrupción sea combatida hasta las últimas consecuencias, y esto implica que el sector privado tendrá que ser controlado y el sector público tiene que tener suficiente grado de control y honestidad para que no sigamos teniendo ese contrabando, esas ventas o esas exportaciones que son supuestamente desde Paraguay o desde Uruguay para eludir el pago de impuestos acá en la Argentina. La triangulación. Tenemos que ver todo este tipo de cuestiones que hoy son posibles porque el Estado es muy grande, pero no es un Estado que sea eficaz en los controles. Creo yo que en esto la aduana, la FIP, todos estos sectores tienen que tener un trabajo muy duro, no para caer cada vez con más peso sobre el pobre que ya está blanqueado y está trabajando, sino para que en todo caso controlar esas enormes masas de dinero que se nos escapan de las manos por este tipo de prácticas, ¿no?
Luis, un lujo tenerte aquí todo este tiempo, poder conversar, reflexionar, analizar, parar un poquito la pelota y ver lo que está pasando en este momento tan especial de la República Argentina. Te dejamos que sigas disfrutando allí de Río Negro, de General Roca. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que prontamente podamos estar contigo aquí también en el piso. Abrazo. Muchas gracias, sí, estamos justamente yendo este lunes ya a la noche yendo para allá porque esta semana ya hay tarea de comisión y allá vamos a estar en Buenos Aires. Anto, agradecido también, por supuesto, por tu visita y siempre muy bienvenidos todos estos aportes que haces. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, nosotros un corte y quédate porque queda mucho más IP Noticias hasta las 9 de la noche.